Muy queridos amigos, ya estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículos del 21 al 30, nos presenta el final de lo que escuchamos el domingo pasado. Jesús, cuando desenrolla el libro y lee que el Espíritu Santo está sobre mí, del profeta Isaías, y al final, que es el principio del Evangelio de hoy, dice: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de escuchar. Lo novedoso de este Evangelio y del pasado es esto, que ya no es una relectura de todo lo que se ha dicho en el pasado, ya no es una profecía que se viene leyendo, esperando al Mesías. La novedad es estas palabras finales del Evangelio anterior y principios de este Evangelio de hoy. Hoy se ha cumplido estas escrituras que acaban de escuchar. En mí, dice Jesús, en la persona de Jesús se ha cumplido la profecía. Ya no hay que esperar más, ya no hay que buscar más. Es Cristo aquel que estaba el pueblo esperando, de quien tanto había hablado las escrituras. Hoy pues, al escuchar este evangelio, cada uno de nosotros los cristianos, los que creemos en Jesús, tenemos que centrar nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra mente en la persona de Cristo, en la persona de Cristo. Él es el que ha venido, en quien nosotros hemos de creer, a quien nosotros hemos de seguir. El pecado más grande de la humanidad, el pecado original que nosotros llamamos, no es la concupiscencia, no es la tendencia en esta relación del acto sexual. No, el pecado original es la ruptura del diálogo con Dios, la incapacidad que sufre el hombre de entrar en ese diálogo de amor con el Padre, diálogo filial, de reconocerlo como Padre, esa incapacidad de aceptar su palabra como norma absoluta de su vida. Este es el pecado original. Y cuando hay un pecado original, esta ruptura de diálogo con Dios, el hombre es incapaz de hacer una opción fundamental. La opción fundamental que todo ser humano debe de hacer es orientar su vida a Dios, a hacer aquello que a Dios le agrada. Pero como existe un pecado original, este pecado le impide al hombre entrar en ese diálogo con Dios. Pero este diálogo con Dios, Jesús lo ha restituido en la persona de Cristo y en la iglesia por medio del bautismo. El hombre es incorporado al cuerpo vivo de Cristo y puede tener otra vez este diálogo con Dios, puede reconocerlo como Padre. Y este hombre, el ser humano, recibe los dones en el bautismo, recibe los dones, las gracias de Dios, y puede mantenerse aquí en la vida terrena, en estos dones, en estas gracias, en este contexto del diálogo con el Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Ojalá que hoy, al escuchar la palabra de Dios, reconozcamos en la persona de Jesús que Él es el que vino a restituir nuestro diálogo con el Padre. Que hoy, cuando vayas a la Eucaristía, contemples a Jesús Eucaristía, cuando escuches la palabra, cuando escuches a Jesús hablar, te des cuenta que ya no es la profecía, ya no es lo que se dijo antiguamente, es la persona de Cristo, es Jesús mismo quien habla a tu corazón, quien vino para salvar al mundo entero, para salvar a todos los que quieran adherirse, creer en Él. Y esto se puede hacer, la salvación que Cristo nos trae, solo lo podemos recibir con la fe, porque la fe permite al hombre adherirse de manera libre, voluntaria y obediente a Dios. Ojalá que cada uno de nosotros, al participar de los actos litúrgicos y al escuchar la palabra de Dios, seamos conscientes. Yo cristiano, cometo muchos pecados en la medida que no tengo ese diálogo con Dios. El que no tiene diálogo con Dios comete muchos pecados personales, precisamente porque no ha
rehusado, no ha renegado de aquello que a Dios no le agrada. El que es amigo de Dios, el que es hijo de Dios, poco a poco, a lo largo de su vida, lo va reconociendo y va rechazando todo aquello que a Dios no le agrada y va adquiriendo aquello, va aceptando aquello que a Dios sí le agrada. Que Dios nuestro Señor nos conceda la fuerza, la gracia, la luz del Espíritu Santo para ir configurándonos a Él y pertenecer a como miembro del cuerpo vivo de Cristo, haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Que Dios les conceda su gracia, su cuidado y su protección, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un maravilloso domingo.